Esto seguro que le suena a más de uno de nuestros espectadores y espectadoras. Jaime del Corral, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar de la relación entre el insomnio y la respiración, que es mucha. Mira, pues la verdad es que lo primero que habría que preguntarse es qué es el insomnio, porque yo creo que todo el mundo hemos tenido insomnio en momentos puntuales. Es frecuentísimo, es decir, el 100% de la gente tenemos insomnio puntual. Pero otra cosa distinta es a lo que nos referimos ahora, que es el insomnio crónico, el que dura más de 3 meses. Y esto, lógicamente, se define como una dificultad persistente en el tiempo, pues o bien para iniciar el sueño, o bien para la consolidación del sueño a lo largo de la noche, o bien son menos horas lo que dormimos, o bien en la calidad, porque haya detrás alguna enfermedad. Pero si nos centramos, por ejemplo, en las consecuencias que puede tener el insomnio, aparte del cansancio al día siguiente, la somnolencia, etcétera, El mal humor. la irritabilidad, por supuesto, pues hay unas consecuencias a nivel pulmonar que son importantísimas. La primera, como duermo menos horas y con ese insomnio, pues digamos que dentro de lo que son las horas normales de sueño se va introduciendo la vigilia, el despertar del día por la noche. Y esto provoca, curiosamente, un estado inflamatorio en nuestro organismo, importante. Y ese estado inflamatorio vinculado a lo respiratorio puede que algunas enfermedades de vías aéreas, como por ejemplo el asma, se deteriore bastante. Pero además, el hecho de dormir menos horas y con peor calidad hace que altere nuestro sistema inmunológico. Y eso se ha estudiado porque precisamente las células de nuestro sistema inmunológico necesitan una ritmicidad. Es decir, que no solamente no dormir o el insomnio, como ha dicho usted, prolongado provoca cambios en el estado anímico, también puede ser un serio problema de salud que acelera y empeora algunas enfermedades ya diagnosticadas. Sin duda, incluso a veces pues puede ser uno de los síntomas para otras enfermedades también muy frecuentes dentro del campo respiratorio, como son las apneas del sueño. Jaime del Corral es neumólogo, jefe de la unidad de neumología del San Pedro de Alcántara, tiene muchas publicaciones y hay una frase que dice en muchas de ellas que es: el sueño es vida. Es vida. Es algo fundamental, hay que buscarle solución a ese problema y muchas veces a lo mejor lo minimizamos. Cuando ya tenemos diagnosticado un insomnio, hay algo que tiene mucha relación con esto que se conoce como apnea del sueño. ¿Podemos explicarle a la gente qué es esto de tengo apnea del sueño? Sí. La verdad es que la apnea del sueño se produce mientras uno duerme, evidentemente. Hay una serie de factores que uno le predispone a tener apnea del sueño y, en general, lo que se produce es que durante todas las noches los humanos estamos marcados genéticamente a dormir una serie de horas de sueño y, además, con unas fases de sueño. Hay que pasar por unas fases de sueño superficiales y, progresivamente, conforme avanza la noche, tenemos que tener unas fases de sueño profundo y también sueño REM. Y esto se repite cada 90 minutos. Por eso decimos, los especialistas en estos temas, que deberíamos dormir al menos 8 horas de sueño, para que al menos tengamos 5 ciclos de esos periodos de sueño. Bien, pues precisamente cuando pasamos de la fase de sueño superficial a las fases de sueño profundo es cuando se produce la apnea en la vía aérea respiratoria. No se sabe la causa, pero lo cierto es que se produce la apnea. ¿Pero es una parada? Es una parada respiratoria. Es una parada respiratoria, lo que llamamos apnea. A veces es algo más sutil que llamamos hipoapnea, pero con las mismas consecuencias. ¿Y esto qué hace? Pues que, lógicamente, si yo tengo aquí un stop, pues el nivel de oxígeno me disminuye mucho en sangre y el cerebro se pone en alerta. Dice, aquí pasa algo porque esto es incompatible con la vida. Entonces, hace una descarga de una serie de sustancias que abre la vía aérea. Entonces, bueno, pues bien, se restablece la vía aérea. Si eso ocurriese una vez en toda la noche, pues no pasa nada. Pero si se repite periódicamente, prácticamente cada minuto, pues lógicamente conlleva unas consecuencias: la disminución del oxígeno, el aumento del oxígeno, la disminución, la elevación brusca de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca por esas sustancias que libera nuestro cerebro. ¿Es arriesgado incluso para la salud? Claro. Para que la gente en casa lo identifique. Todos convivimos con gente o hemos convivido que a lo mejor tienen un ronquido muy importante y de repente silencio. Eso ya sería un síntoma de algo está pasando. Claro. El ronquido por sí solo no es un motivo habitualmente de consulta, salvo que sea excesivamente intenso. ¿Por qué? Pues porque realmente es muy frecuente. El 40% de los varones roncan. Mi hijo ronca. Claro. Con 6 años. El 40% de los varones, el 20% de las mujeres y el 10% de los niños, y detrás no hay nada de enfermedad. Puede haber algunas alteraciones en el crecimiento de la mandíbula, etcétera, o a veces pues un poquito de sobrepeso u obesidad. Pero cuando ya se acompaña, y es la clave, cuando se acompaña el ronquido de una serie de síntomas, como por ejemplo apnea nocturna, o al día siguiente cansancio matutino de forma sistemática todos los días, una somnolencia que a mitad de la mañana realmente, como no te tomes un café o algo así, no puedes tirar. Pues al final, cuando se acompaña de estos síntomas, hay que ponerse la pista, o
a veces no hay muchos síntomas. Curiosamente dicen, ¿no? Yo ronco, tengo apneas, pero lo que sí que se detecta es que tiene una tensión arterial a lo mejor nada controlada con su medicación. Y esto tiene que poner la pista de que algo pasa. Bueno, es que es interesantísimo. Ya cuando uno le empieza a escuchar, sabe que esta entrevista se nos va a hacer corta, pero vamos a intentar, le traeremos otra vez si ustedes nos lo piden. Eso es lo que reconoce la gente, pero para diagnosticar una apnea del sueño se usan aparatitos como estos que tenemos en la mesa. Sí. Que esto no es ir al médico de cabecera y me lo diagnostica. Bueno, a veces hay sí, matices, ahora veremos. pero otras veces hay que ir a la unidad del sueño o a la unidad de neumología y allí ven cómo es nuestro sueño y si realmente tenemos ese descontrol. Sí, pues para diagnosticar evidentemente pues los síntomas y la historia clínica es importante, pero desgraciadamente los síntomas a veces no se correlacionan bien con las gravedades que tiene una persona de apneas de sueño. De ahí que tengamos que hacer pruebas. Hay que hacer unas pruebas generales, siempre una analítica general para ver el estado de salud. ¿Para el dedito? Sí, esto es pulsiosímetro. Esto es para el dedito. Y luego hay aparatos como estos, que son aparatos para saber exactamente, esto para meter el dedo, el oxígeno. el oxígeno y luego con aparatos más simplificados que en las últimas décadas estamos validando, además desde nuestro grupo de Cáceres, métodos más sencillos para hacer el estudio en casa de los pacientes, porque siempre seguimos teniendo la referencia en el hospital, ingresar una noche, con equipos de polisonografía, pero hoy en día ya se utiliza prácticamente el 90% de las apneas de sueño, no es necesario estar en un hospital para diagnosticarlo, hace falta este tipo de aparatos que son muy simplificados. Una canulita. Tengo la experiencia en casa que te mandan un aparatito a casa, tienes que activarlo 2 o 3 noches, luego lo llevas y se han quedado registrados los datos de tu noche. Con una noche prácticamente es suficiente. Nosotros les enseñamos a encender y apagar el aparato, la cánula nasal que nos mide el flujo, ¿vale? El pulsioxímetro para medir la saturación de oxígeno y la frecuencia, y estos son dos bandas además especiales, porque son bandas pletismográficas que se estiran o se empequeñecen en función de si uno tiene una buena excursión respiratoria o una apnea. Entonces hay una para el tórax y otra para el abdomen. Entonces, con estos simples 4 sensores podemos diagnosticar el 90% de las apneas. Y luego se corrige, una vez que está diagnosticada, se corrige con una máquina similar a esta que la tendrá la gente en casa. Y esto, yo lo digo por experiencia cercana, cambia la vida. Cambia totalmente Porque la vida. La persona, vamos, con la que yo convivo tenía el problema de que no tenía esa sensación, pero ahora dices que me levanto con 6 horas, tengo suficiente. Ahí pasan muchas cosas, es decir, dentro de lo que es el tratamiento de las apneas del sueño, a todos los pacientes, independientemente de la gravedad, hay que recomendarle unas medidas generales, lo que llamamos higiene de sueño. Dormir horas suficientes. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a acercarnos, si le parece, Jaime, claro que sí, a la pantalla, porque estas medidas que él recomienda también en sus publicaciones, y de verdad que las recomiendo porque son muy sencillas, esa higiene del sueño pasa por rutinas como esta. Hacer deporte en las horas de sol, no cuando ya es de noche. Efectivamente. En horas de sol, porque el principal estímulo para que nuestro ritmo circadiano, es decir, periódico de vigilia, despierto, sueño, es fundamental el sol. Entonces, nuestros núcleos cerebrales, por así decirlo, necesitan de esa vinculación con el sol o la oscuridad. Por supuesto, hay que mantener unas rutinas al acostarse. Eso no quiere ¿Esto decir... significa acostarse siempre a la misma hora? Más o menos a las mismas horas, de una manera más o menos estrictas, y levantarse más o menos a las mismas horas, ¿no? Hay que evitar determinados tóxicos, como el tabaco y el alcohol, que inciden directamente inflamando la vía aérea y además produciendo más ronquidos y apneas. Y una cosa importantísima, prácticamente el 90% o más de los pacientes con apneas de sueño tienen sobrepeso u obesidad. Esto no quiere decir que haya gente que tenga un normopeso y que tenga apneas, pero es fundamental porque se relaciona a una mayor intensidad y mayor frecuencia de ronquidos y de apneas, con lo cual es una de las medidas esenciales y primeras que hay que adoptar. Sin duda alguna. Al final son medidas generales que tendríamos que tener todos, independientemente de que tengamos un problema de insomnio o de apnea, y a partir de ahí trabajarlo, ¿no? Claro. Hay muchos problemas, Jaime, y le pregunto ya como experiencia, acérquese conmigo, que a lo mejor una persona acude a su médico, a su neumólogo, y antes de hacer ningún estudio con este tipo de medidas, ¿se puede resolver un problema de insomnio? Claro. Normalmente, si hacemos unas rutinas, una terapia un poco más de que llamamos conductual, un poco explicarle cuáles son esas rutinas, cuáles son esos consejos para poder conciliar bien el sueño, pues desde tener una habitación adecuada, con un ambiente adecuado, sin ruidos, etcétera. Y si además evitamos pues ese tipo de sustancias, tabaco, alcohol, etcétera, controlamos el peso, la obesidad y procuramos mantener una higiene de sueño en cuanto a horas de sueño, pues muchas de las veces se puede resolver este problema. El sueño cambia la vida, y es verdad lo que usted dice. Sí, sí. No sé si podemos terminar con esa cita, compañeros. El sueño es vida. Jaime del Corral, muchísimas gracias. Se nos ha hecho corto. Sí, antes de que lleguemos a diciembre con las Navidades, te tienes que venir otro día, ya te Además, tuteo. Es
Es un hecho muy importante. O sea, si el sueño no fuese vital para nosotros, tened en cuenta que 1/3 de nuestras vidas nos lo pasamos durmiendo. Yo le propongo un tema, hablemos de educación y sueño y niños, que muchas veces les hacemos rutina. Muchísimas gracias, Jaime. Se compromete que vuelve antes de que lleguemos a Navidad. Gracias, de verdad. Además, da gusto escuchar a un médico tan cercano. Que muchas veces pensamos que con la bata y todas las publicaciones alguien muy distante, pues no, fíjense ustedes, aquí traemos a los mejores que nos hablan para que lo entendamos todos. Y de dormir es vida, un problema que muchas veces afecta a los niños. ¿Sabe usted lo que son los caninos incluidos? Cuando los dientes a lo mejor se quedan ahí, salen mal, se desvían, pueden generar un problema. Vamos a consultarle a los especialistas qué son y por dónde pasa la solución.